Listo, buenas noches con todos, por favor. Entramos netamente a la asignatura de matemáticas, ¿ok? Lo que nos toca ver esta semana, seguimos con derivadas y nos toca ver pues un poco de las reglas de la derivación. Nos toca ver también lo que es la derivada de una función en un punto. Nos toca apreciar también lo que es la derivada de una recta tangente y la derivada de una recta normal, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar. Y vamos a empezar viendo pues las reglas de esta derivación. Dentro de estas pues tenemos la primera que dice la derivada de una constante, ¿ok? Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, nos dice de la función f de x es igual a 7, ¿sí? Sacar la derivada. La derivada de toda constante, es decir, de un número, ¿ok? Que no lleve variable, se da igual a 0, ¿sí? Entonces nosotros de hecho, podemos hacerlo con la fórmula que ya sabemos, ¿sí? Regálame un segundo, vamos a abrir Find. Ok, podemos resolverla con la fórmula que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de cuál era la fórmula que teníamos nosotros para derivar una función? F' o la derivada de esta función cuando el límite de h tiende a 0. ¿Sí? ¿Qué más es? F, F de, F de x, más o menos, Más H. más h, correcto, Más H. da menos f de x. Esto es todo sobre h. ¿Sí? Correcto, de esta fórmula partíamos, ¿cierto? ¿Sí? Y por ejemplo nos está diciendo ahorita que la función de f de x es igual a una constante. Una constante se le representa con k, ¿sí? Pero bueno, para que no formalizar mucho el caso, directamente nosotros ponemos un número que no lleve variable. Por ejemplo, el 10, ¿ya? ¿Sí? Entonces nosotros podemos sacar, ¿qué es lo que teníamos que sacar? Reemplazar, ¿no? En vez de sacar f de x más h, ¿ok? Y aquí lo que teníamos que reemplazar de f de x es las de x. En vez de x, el f más h. ¿Ok? Sí, pero como ustedes ven, aquí tenemos un número y se va a mantener el número. ¿Ok? Se mantiene el número. Entonces, al yo reemplazar en mi fórmula, aquí arriba, al yo reemplazar, me va a dar 10 menos 10. Esto sobre h. ¿Ok? Y 10 sobre 10, 10 menos 10 es igual a 0. ¿Ok? 0 sobre 0. Es decir, que nos va a quedar 0. ¿Ok? Sin transformar el h. Entonces nos va a quedar 0. Pero hay una fórmula, o sea, hay una regla general, por eso existen estas reglas de matemáticas, que nos dice que cuando nosotros ya tengamos, les voy a poner de otro color, directamente una función, ¿sí? Esto es una función f de x, y nos dice que es igual a una constante, puede ser cualquier número, por ejemplo el 7, ¿sí?
La derivada de esta función, es decir, la derivada de esta función va a ser igual a 0. Eso dice por regla general. ¿Ok? Que cuando tengamos un numerito aquí, siempre va a dar esto, 0. Así tengamos un número 1000, raíz cuadrada de 25, que también viene a ser un número. ¿Ok? Todos estos es igual a 0. ¿Sí? Por regla general. ¿Ya? Vamos a ver cuál otra regla nos dice aquí la ficha. La segunda regla nos dice que la derivada de una potencia entera positiva se la transforma de la siguiente manera. Como ya sabemos, la derivada de xn es igual a n x que multiplica n menos 1. Entonces, tenemos esta función aquí abajo. F de x es igual a x elevado a la quinta, ¿sí? Y realizamos el procedimiento que nos está diciendo, ¿ok? Vamos a hacer con ese mismo, ¿ya? Esto no es. ¿Ok? Vamos a hacerlo aquí mismo, ¿ya? Vamos a dividir aquí esta. Listo. Nos dice que cuando tengamos una función, ¿sí? Y sea un exponente positivo, por ejemplo, cualquier número x elevado a la quinta, como tenemos ahí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ya, por favor, pongan mucha atención. Entonces ya vamos a derivar directamente para no irnos con la fórmula, estar sacando, que esto ya sabemos, ¿sí? También podemos utilizar la fórmula, pero nos demanda mucho tiempo. Y hay unas reglas sencillas como las que estamos viendo para nosotros resolverla más rápido. Entonces, ponemos la derivada. Recuerden que la derivada es f' de x. Así se pone derivada. Acá arriba tiene función, ¿no? Entonces, la derivada viene a ser el 5 que está como exponente pasa a multiplicar a la x, ¿sí? Y este 5 le restamos 1, es decir, que nos queda ahora con exponente 4. ¿Ok? Si está entendido este procedimiento, y esta ya es la derivada de esto de acá. No sé si alguien se perdió. Ese 5 Lice, ¿de dónde salió? No lo entendí. Ya, El primero. ese 5 es, por ejemplo, vamos haciendo con usted. Dígame una función, vamos con una función, cualquier función. Entonces, recuerden que la función se le denomina de la siguiente manera. Esto es una función, ¿sí? Y nos dice, la segunda regla es cuando una variable tiene exponente, cualquier exponente, una variable x, puede ser y, puede ser z, cualquier letra que ustedes deseen. Por lo general más se utiliza la x, ¿no? Entonces, un exponente, dígame usted que me preguntó de dónde sale, dígame un exponente, cualquiera que quiera usted elevar a esta variable. 3. Ya, entonces vamos al exponente 3, es decir, x al cubo, ¿ok? Tenemos esta función y de aquí vamos a partir. Para no estar haciendo con la fórmula que tenemos que ver f de x, de fx más h, ¿sí? Nos dice que hay una regla. Entonces, ya procedemos a derivar. Derivar, ponemos la comita arriba, ¿sí? Que se denomina f de x o la derivada. La derivada de esta función, ¿qué nos dice la regla? Conservamos del x el exponente 3 que tiene esta x, pasamos a multiplicarle, ¿sí? Y a este 3 que estaba exponiendo le restamos 1, es decir, que nos va a quedar 2. ¿Ok? Ahorita me estoy saltando un paso. Si desean, les voy a poner explícitamente
¿Cuál es el procedimiento? El 3 pasa a multiplicar con el X y el 3 que teníamos aquí le restamos 1. ¿Sí? ¿Qué nos va a dar? 3x elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Vamos.